¿Alguna vez te has preguntado qué arma puede atravesar el blindaje de la tecnología moderna, dejándola sin oportunidad y seguir siendo relevante casi 70 años después? Existe una ametralladora que aterrorizaba a los enemigos en los años 50 y que hoy sigue utilizándose en los lugares más inesperados del planeta, desde los desiertos de África hasta zonas de conflicto en Oriente Medio. Es demasiado potente para la infantería común, pero al mismo tiempo demasiado versátil para ser reemplazada por sistemas modernos. Y lo más aterrador, sus balas pueden penetrar blindajes considerados invulnerables, y sus secretos todavía provocan debates entre expertos. En este video descubrirás la ametralladora que se convirtió en una pesadilla para tanques, embarcaciones e incluso aeronaves a baja altura, y entenderás por qué todavía mantiene su posición. Años 50. En los campos de entrenamiento del ejército soviético, los nuevos sonidos de explosiones y disparos interrumpen el zumbido habitual de las armas de fuego. Entre los modelos conocidos surge un sonido inusual, casi intimidante. Es la KPVT, la ametralladora de gran calibre de Vladimir Vladimirov, que dispara un cartucho de 14,5 milímetros usado previamente solo en fusiles antitanque. El poder que muestra desde el primer disparo sorprende a ingenieros y soldados. La bala B-32, que pesa casi 65 gramos, vuela con tal velocidad y energía que el blindaje frontal de los BTR y tanques ligeros de la época apenas los protege. Esta ametralladora no es solo un arma, se convierte en el límite entre la artillería y las armas pequeñas. Un híbrido sorprendente de fuerza y precisión, capaz de cumplir tareas que las ametralladoras ordinarias no podían. Durante la Segunda Guerra Mundial, los fusiles antitanque PTRD y PTRS demostraron que la ligera blindada era vulnerable, pero con el tiempo su eficacia se agotó. La baja cadencia de disparo y los disparos individuales no podían crear un fuego concentrado capaz de detener los ataques de vehículos blindados. El ejército necesitaba un arma que combinara un cartucho potente con alta cadencia de fuego. Para cumplir esta necesidad, apareció el cartucho 14,5 por 114 milímetros. Sus características eran impresionantes. Una bala de más de 60 gramos con núcleo de carburo de tungsteno alcanzaba casi 1050 metros por segundo y a 500 metros podía penetrar hasta 32 milímetros de blindaje. Este era un arma capaz de cambiar radicalmente la forma de combatir vehículos blindados. Bajo este cartucho, un equipo de ingenieros dirigido por Semyon Vladimirov creó una ametralladora que combinaba simplicidad, fiabilidad y resistencia a enormes esfuerzos. La mecánica de la KPVT sorprende por su racionalidad. La automatización funciona mediante retroceso corto del cañón, un esquema probado capaz de soportar fuerzas récord del disparo. El cierre se realiza mediante rotación del cerrojo y los apoyos de combate son segmentos roscados que se enganchan firmemente al cierre. La alimentación se hace con cinta metálica de 40 o 50 cartuchos, lo que asegura alta cadencia práctica. El cañón intercambiable es indispensable para manejar un cartucho con tanta energía. Cada componente está diseñado al detalle, creando un sistema que funciona sin fallas incluso en condiciones extremas. Sin embargo, tal potencia tiene un precio. La ametralladora sin trípode pesa 49 kilogramos, lo que la hace imposible de transportar por la infantería normal y limita su uso en trípodes, pero este peso permite usar con seguridad un cartucho con energía de boca de unos 32 kilojulios. Para comparar, la ametralladora soviética de gran calibre 12,7 por 108 milímetros desarrolla unos 18 kilojulios. La KPVT se convierte en un arma de clase intermedia, demasiado potente para una ametralladora convencional, pero suficientemente ligera para usarse en vehículos blindados y sistemas antiaéreos. Esta arma equilibra fuerza y movilidad, abriendo un nuevo nicho en el campo de batalla. Su versatilidad se evidencia de inmediato. La misma ametralladora puede montarse en un trípode pesado de 105 kilogramos o en uno más ligero de 39 kilogramos, convirtiéndose en un cañón ligero de infantería. La versión de tanque, KPVT, incluye disparo eléctrico y sistema mejorado de alimentación,
transformándola en un armamento universal para tanques pesados, como el T-10, y vehículos blindados, como el BTR-60 y los modernos BTR-82A. Su uso no se limita solo a tierra. A comienzos de los años 50, en los polígonos del ejército soviético, entre los sonidos habituales de fusiles y ametralladoras, empezó a escucharse un estruendo totalmente nuevo. Era el KPV, la ametralladora pesada de Vladimirov, que disparaba el cartucho de 14,5 milímetros, antes usado solo en fusiles antitanque. Su potencia impresionó a ingenieros y soldados desde el primer disparo. La bala B-32, de casi 65 gramos, viajaba a tal velocidad y energía que el blindaje frontal de los transportes y tanques ligeros de la época prácticamente no ofrecía protección. No era un arma más, era una frontera entre la artillería y el armamento automático, un híbrido sorprendente de fuerza y precisión capaz de resolver tareas imposibles para las ametralladoras convencionales. Durante la Segunda Guerra Mundial, los fusiles antitanque PTRD y PTRS demostraron que los blindajes ligeros tenían debilidades, pero con el tiempo su eficacia cayó. La baja cadencia y los disparos únicos ya no podían crear el muro de fuego necesario para detener vehículos blindados en avance. El ejército necesitaba un arma que combinara un cartucho devastador con una alta velocidad de disparo. Resolver ese desafío exigía creatividad técnica capaz de convertir un concepto en un sistema real. Así apareció el cartucho 14,5 por 114 milímetros. Sus características sorprendían. Una bala de más de 60 gramos, con núcleo de carburo de tungsteno, alcanzaba casi 1050 metros por segundo y podía perforar hasta 32 milímetros de blindaje a 500 metros. Era un arma que cambiaba por completo el enfoque de la lucha contra los vehículos blindados. Para aprovechar este proyectil, el equipo de ingenieros dirigido por Semyon Vladimirov creó una ametralladora que unía simplicidad mecánica, fiabilidad y resistencia a cargas extremas. La mecánica del KPV es un ejemplo de racionalidad. Su automatismo opera mediante retroceso corto del cañón, un sistema probado y capaz de soportar fuerzas colosales. El cierre se realiza por rotación del cerrojo, cuyos salientes se acoplan al cajón mediante segmentos de rosca. La alimentación por cinta metálica de 40 o 50 cartuchos asegura una cadencia práctica elevada. Y el cañón de cambio rápido era indispensable para trabajar con un cartucho tan potente. Cada elemento está pensado al detalle, creando un sistema que funciona sin fallos, incluso en condiciones extremas. Pero semejante potencia tiene un precio. El arma, sin afuste, pesa 49 kilogramos, lo que la vuelve inutilizable para la infantería y limita su uso sobre trípodes. Sin embargo, ese peso permite manejar, sin peligro, un cartucho con una energía de boca de unos 32 kilojulios. Para comparar, la ametralladora soviética de 12,7 por 108 milímetros genera unos 18 kilojulios. El KPV se convierte en un arma intermedia, demasiado potente para un calibre usual, pero lo bastante ligera para montarse en blindados y sistemas antiaéreos. Es un equilibrio único entre fuerza y movilidad que abre una nueva categoría en el campo de batalla. Su versatilidad aparecía desde el primer día. El mismo arma podía montarse en el afuste con ruedas de Jarikin, de 105 kilogramos, o en el trípode más ligero de Barishev, de 39 kilos, transformándose en un pequeño cañón de apoyo para la infantería. La versión para tanques, el KPV-T, incorporaba disparo eléctrico y un sistema de alimentación mejorado, convirtiéndose en un arma estándar para tanques pesados como el T-10 y para transportes blindados desde el BTR-60 hasta el moderno BTR-82A. Y su uso no se quedaba solo en tierra. La historia continúa. En la Marina y en la defensa antiaérea, el KPV se volvió igual de indispensable. Su longevidad no solo se explica por la potencia, sino por la flexibilidad. Décadas después, nadie ha creado un arma capaz de combinar penetración, fiabilidad y simplicidad de fabricación como este diseño. En la Marina, el KPD encontró rápidamente su lugar. Los marineros necesitaban un arma capaz de destruir blancos a corta distancia, resistir la humedad y soportar bruscos cambios de temperatura.
Las monturas navales MTPU y las torretas de la serie 2M ofrecían esa combinación de sencillez y potencia. En lanchas y barcos pequeños, estas instalaciones se convertían en la principal defensa contra objetivos ligeros en superficie y aeronaves que volaban bajo. En los espacios reducidos de una cubierta, no solo importaba la fuerza del disparo, sino también la estabilidad del arma. Y el KPV ofrecía justamente ese equilibrio entre robustez y compacidad. Pero fue en el papel antiaéreo donde el potencial de la ametralladora se mostró con mayor claridad. En una época en la que la aviación utilizaba alturas bajas para evitar los radares, los ejércitos necesitaban un sistema móvil y rápido, capaz de saturar el aire con fuego continuo. Así surgieron las ZPU, primero versiones individuales, luego dobles y finalmente montajes cuádruples. Estas instalaciones podían crear verdaderas paredes de trazadoras, a través de las cuales ningún piloto de helicóptero o avión de ataque podía pasar sin riesgo. Eran sistemas universales que podían instalarse en camiones, posiciones fijas y vehículos blindados. Para su época, eran uno de los métodos más eficaces de defender tropas contra amenazas demasiado rápidas para la artillería y demasiado resistentes para el armamento ligero. La capacidad del KPV de operar con igual eficacia en tierra, mar y aire no era casualidad, sino una consecuencia lógica de su diseño. Su cañón, preparado para cargas extremas, permitía largos periodos de fuego sin sobrecalentamiento crítico. Su mecanismo simple garantizaba la misma fiabilidad en el desierto que en climas fríos. La alimentación por cinta reducía la posibilidad de fallos y permitía disparar tanto ráfagas cortas como series prolongadas. Las tropas valoraban que el arma no exigiera mantenimiento complejo. Incluso después de tiradas intensas, bastaba una limpieza básica para dejarla lista para el combate. Pero el factor decisivo que dio al KPV una vida tan larga fue su capacidad de penetración. La bala B-32, creada a finales de los 40, corresponde en estándares de la OTAN a un nivel de protección comparable al requerido contra proyectiles explosivos de 25 milímetros. Esto significa que incluso vehículos blindados modernos, construidos con nuevos materiales y protección reforzada, siguen siendo vulnerables a un disparo del KPV a distancias de combate típicas. Para transportes blindados, vehículos de reconocimiento y máquinas de apoyo, la amenaza es plenamente real. Aún así, la potencia de penetración es solo una parte de la historia. Otro motivo de su longevidad es el gigantesco parque de vehículos y sistemas desarrollados alrededor de esta ametralladora. BTR, BRDM, lanchas, sistemas antiaéreos y posiciones fijas formaron durante décadas una estructura en la que el KPV era el núcleo. Sustituirlo de golpe significaría rehacer toda la cadena, desde la producción de munición hasta la modernización de blindados. Ningún ejército podía permitirse un cambio así en poco tiempo. Al mismo tiempo, el KPV no se limitó al uso oficial. En África y Oriente Medio, se convirtió casi en un símbolo. Grupos locales lo montaban en camionetas técnicas, transformando vehículos civiles en plataformas de combate improvisadas. Su simplicidad permitía operar el arma sin especialistas y la potencia de sus balas producía un efecto imposible de conseguir con otros sistemas automáticos. En estas regiones, el KPV se volvió la encarnación de la fuerza bruta disponible incluso con recursos mínimos. A pesar de su amplia difusión, el arma no se volvió un vestigio del pasado. Al contrario, su relevancia creció cuando aumentó la presencia de blindados ligeros de nueva generación. Muchos países apostaron por la movilidad, creando vehículos rápidos capaces de cruzar terrenos difíciles, pero sin protección pesada. Y fue ahí donde el KPV volvió a demostrar su valor. Ocupaba una posición única que no podía reemplazarse con sistemas de 12,7 milímetros ni con cañones automáticos de 30 milímetros. Los primeros eran demasiado débiles, los segundos demasiado costosos y complejos para usarse de forma masiva. A lo largo del tiempo, el arma ganó la reputación de sistema que no envejece. Cada nueva época tecnológica confirmaba lo acertado del equilibrio entre potencia, simplicidad y flexibilidad creado por Vladimirov. Los ejércitos seguían usándolo no porque no tuvieran alternativas, sino porque esas alternativas resultaban demasiado específicas o demasiado sofisticadas. El KPV seguía siendo una herramienta reable para escoltar convoyes,
defender posiciones o armar embarcaciones. El KPV sigue demostrando que un arma no se hace solo para el presente, sino también para el futuro. Su nicho único, elegido a finales de los años 40, resultó tan preciso que los cambios tecnológicos modernos no han podido reemplazarlo. Cuando aparecen nuevos modelos de blindados con protección reforzada y sistemas activos modernos, el cartucho de 14,5 milímetros sigue siendo una amenaza real. A distancias medias, atraviesa blindajes que muchos consideran impenetrables para armas ligeras. Esta cualidad mantiene a la ametralladora de Vladímirov relevante décadas después de su creación. La lógica de ingeniería del KPV también se refleja en los elementos de su construcción, que parecen simples, pero resultan geniales en la práctica. El cañón intercambiable permite disparar durante largos periodos sin riesgo de sobrecalentamiento. La alimentación automática de la munición asegura un ritmo constante de fuego. La cinta metálica evita atascos que podrían ser mortales en combate. Además, el arma no requiere mantenimiento complejo. Una limpieza básica y revisión del mecanismo la ponen nuevamente en funcionamiento tras un uso intensivo. Esta simplicidad es uno de los factores clave de su longevidad. Igualmente importante es la versatilidad de uso. En vehículos blindados ligeros, el KPV los convierte en plataformas móviles de fuego, capaces de apoyar a la infantería con precisión. En tanques pesados, actúa como defensa antiaérea contra aeronaves a baja altitud y vehículos ligeros. En posiciones fijas y sistemas antiaéreos, crea corredores de fuego densos imposibles de atravesar. En lanchas, protege la tripulación y neutraliza objetivos pequeños. En cada caso, el arma mantiene su eficacia máxima, demostrando flexibilidad y durabilidad. La historia del KPV refleja también el pensamiento estratégico de los ejércitos que lo adoptaron. Crear un sistema basado en un único tipo de munición unifica su uso, la formación de personal y la logística. Los ejércitos que apostaron por el KPV pudieron reorientar rápidamente tropas y vehículos a distintas tareas. Infantería, blindados, marina y unidades antiaéreas operaban con potencia coordinada, asegurando velocidad y precisión de fuego. Este enfoque sigue siendo relevante en conflictos modernos donde la flexibilidad operacional determina el resultado. En puntos calientes del planeta, la ametralladora de Vladímirov también ha demostrado su importancia. Allí donde las fuerzas enfrentan enemigos sin blindados pesados, pero con vehículos ligeros y drones, el KPV sigue siendo la primera opción. Montado en camionetas técnicas en África y Oriente Medio, transforma un vehículo ordinario en plataforma de fuego móvil. Incluso con acceso limitado a munición o mantenimiento, sigue siendo operativo, manteniendo alta efectividad en combate. Potencia, fiabilidad y versatilidad han hecho del KPV un elemento casi insustituible en las Fuerzas Armadas. Demuestra cómo el pensamiento de ingeniería de finales de los años 40 superó su tiempo. Un arma creada no para moda ni victorias rápidas, sino para eficiencia duradera. Este es el secreto de su longevidad. Sus creadores encontraron un nicho que no ha perdido relevancia con el paso de décadas, los cambios en tácticas ni la aparición de nuevas tecnologías. Esa capacidad de mantenerse relevante pese a la evolución del armamento hace único al KPV. Demasiado potente para ser reemplazado por sistemas de 12,7 milímetros, demasiado racional para ceder ante cañones automáticos de 30 milímetros. El equilibrio entre potencia de fuego, simplicidad tecnológica y flexibilidad de uso lo convirtió en un referente de armamento ligero, que no necesita actualizaciones constantes para seguir siendo efectivo. El panorama bélico actual sigue confirmando la sabiduría de las decisiones de ingeniería de finales de los 40. El KPV continúa siendo un arma capaz de cumplir misiones que enfrentan ejércitos y unidades modernas en todo el mundo. Vehículos blindados ligeros, de reconocimiento, transportes y máquinas de protección reforzada siguen siendo vulnerables al cartucho de 14,5 milímetros. A distancias de combate típicas, la ametralladora de Vladímirov crea ventajas que muchos sistemas posteriores no logran ofrecer. Su alcance, cadencia y penetración la mantienen estratégica incluso 70 años después de su creación. Un aspecto crucial es cómo combina universalidad y movilidad.
En transportes blindados se convierte en un apoyo fiable de fuego. En tanques pesados y posiciones antiaéreas fijas, forma un muro de fuego contra aviación baja. En lanchas protege a la tripulación y cubre objetivos pequeños. Incluso cuando se requiere traslado rápido o cambio operativo de posición, mantiene alta eficiencia. Su diseño no exige mantenimiento complejo. Limpieza básica y revisión del mecanismo garantizan disparos continuos. La simplicidad y fiabilidad de la construcción aseguraron la larga vida del KPV. A diferencia de muchos sistemas modernos que requieren mantenimiento constante y actualizaciones por sus componentes electrónicos y especializados, la ametralladora de Vladimirov resiste en cualquier condición. Funciona en desiertos, regiones frías y ambientes marítimos húmedos. Esta independencia de infraestructura permite que sirva durante décadas, incluso cuando otros sistemas quedan obsoletos. Más allá del uso oficial, adquirió un estatus especial en zonas de conflicto. Se montaba en camionetas técnicas, creando plataformas improvisadas que demostraban eficiencia sin recursos abundantes. Formaciones locales lo empleaban como supresión de enemigos sin necesidad de operadores especializados, asegurando resultados altos en combate. Su simplicidad y disponibilidad de munición hicieron del KPD un símbolo de fuerza bruta y efectiva. La longevidad del KPV no solo se explica por su potencia, sino por el concepto de uso. Ocupa un nicho intermedio, demasiado potente para reemplazar ametralladoras de 12,7 milímetros, demasiado racional para sustituir cañones automáticos pesados. Su fuerza de fuego y sencillez tecnológica lo mantuvieron relevante durante décadas, combinando flexibilidad táctica y valor estratégico. Este equilibrio convirtió al KPV en referente de armamento ligero sin necesidad de actualizaciones constantes. La historia del KPV es ejemplo de cómo un diseño de época puede sobrevivir a cambios de tecnología y táctica. Una elección de nicho adecuada y un balance de características crean un arma efectiva durante décadas. Mientras existan vehículos ligeros, necesidad de defensa antiaérea baja y apoyo de fuego, el KPV sigue siendo relevante. Su fuerza bruta y eficaz demuestra que la lógica de ingeniería de finales de los 40 puede superar eras y que un arma diseñada con base en necesidades reales no pierde importancia con el tiempo. El KPV dejó de ser solo una ametralladora, se convirtió en un estándar, símbolo de ingenio, versatilidad y eficacia práctica. Su historia demuestra que un arma pereada con comprensión táctica profunda puede permanecer en primera línea mucho más tiempo de lo esperado. Hoy, frente a blindados modernos y sistemas móviles, la ametralladora de Vladimirov sigue mostrando fuerza y fiabilidad, convirtiéndose en leyenda del armamento ligero y ejemplo de la sabiduría de la ingeniería eterna.